La predicación del día domingo, muy en relación con lo que el texto dice, ¿no? La fe sin obras es muerta y el texto está en Santiago, capítulo 2, versos 14 al 26. No lo vamos a leer de inicio, vamos a ir desarrollando los textos en la medida que avancemos. El primer punto, una fe sin obras. Y el verso 14 podemos leer: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Una pregunta que resulta clara, ¿no? Una fe que no obra puede salvar. La respuesta a esa pregunta es automática. No, no puede salvar. Y es precisamente lo que Santiago va a pasar a resolver frente a sus destinatarios, ¿no? Podría leerse esta pregunta también como: ¿podrá esa clase de fe salvarle? Dando a entender como que no es una genuina fe, es una clase de fe. La clase de fe que nunca muestra obras prácticas. Entonces, frente a esa pregunta de Santiago, la respuesta es absolutamente negativa. La fe genuina, en consecuencia, siempre va a manifestar buenas obras. Y Santiago pone ejemplos. Hemos notado, ¿no?, al volver a esta carta, que Santiago utiliza una y otra vez muchos ejemplos que, a pesar de tener ya varios cientos de años, los podemos leer y podemos entender con bastante facilidad. El primero de ellos, o el ejemplo que coloca en este caso, es en el 15, ¿no? 15 y 16. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Pensaba yo hoy, si nosotros pusiésemos esta misma intención, o más bien esta declaración en positivo, la verdadera fe nos llevaría a actuar, ¿cierto? Más allá de las buenas intenciones. En el caso del versículo 15 y 16, nos llevaría a proveer a aquel que no tiene ropa o a aquel que no tiene sustento diario. Esa es más o menos la idea expresada de forma positiva. La fe genuina en el ejemplo de Santiago se expresaría así. Pero, como yo también decía el domingo, hay un principio más amplio, ¿no?, que podemos obtener respecto de esto, y es que eh, todo lo que la palabra nos manda hacer es también actuar conforme a la voluntad del Señor. Debemos procurar, ¿cierto? De manera práctica nosotros, y pedirle al Señor que nos ayude a poner en obra cada enseñanza bíblica que recibimos, ya sea la formal que recibimos cada domingo en la iglesia, en la que a lo mejor tú estás llevando a cabo a través de un devocional o un libro que pueda estar ayudándote a entender la voluntad del Señor. Eso es importante también. Los libros no son infalibles, ¿no? Los libros son interpretaciones de hermanos a realidades y que buscan respuesta en la Escritura. Pero los libros en sí no constituyen la norma de fe. La palabra es la norma de fe. Pero con todo son útiles. Entonces, ya sea en nuestra vida devocional, personal, o quienes lo hacen familiar, eh, estamos nosotros viviendo conforme a esa enseñanza bíblica. Es a grandes, como ampliando el lente, es lo que debiésemos preguntarnos y pedirle al Señor. Yo creo que nadie podría decir, no, yo vivo todo lo que recibo. No creo que nadie esté en esa condición en este mundo caído y sabiendo quiénes somos, ¿no? Pero entonces tenemos por delante una meta constante de crecimiento y de poner por obra. Hace un paréntesis aquí, o más bien cierra la idea en el verso 17. Santiago dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Una fe utiliza esta idea de muerte, ¿no? De la fe sin obras repetidamente. Cierra, de hecho, al final con esta misma idea. Y entonces es claro, ¿no? Una fe que no se manifiesta, una fe que no obedece, es solo una buena idea, es solo una buena intención en el ejemplo de hacer misericordia. Recordemos aquí algo que vamos a ver un poquito más amplio que el domingo posteriormente: que obras no se refiere a las obras paulinas, ¿no? En el sentido de la circuncisión, esas obras que buscaban que el hombre se acreditase delante de Dios al cumplir esas leyes. ¿Recuerdan, no?, el ejemplo de los Gálatas, que habían llegado a los judaizantes y ponían, o más bien imponían, aparte de la fe, el, por ejemplo, circuncidarse. No se refiere a esas obras, sino que es más amplio el concepto.
son las obras de amor. eh, en el contexto de Santiago, cuidar a los necesitados, no mostrar favoritismos, que está justamente en los versículos que parten en el capítulo 2. Ahí Santiago, eso no lo predicamos. Si usted lo lee, es bastante claro lo que enseña ahí Santiago, que no hay que mostrar favoritismo con los ricos, o si llega uno que tiene una mejor posición, sentarlo al frente de la congregación. Son cosas que hasta el día de hoy pasan en la iglesia, lamentablemente. Y nosotros como Iglesia de Cristo no debiésemos hacer. A eso va con el favoritismo. Ser humilde y eso sí lo predicamos, el ser lento para hablar. En esencia, las obras son la suma total del cambio de vida que trajo la fe. ¿Sí? O sea, nuestra fe tiene un cambio de vida, algo que es objetivo, que podríamos medir de cierta forma. Entonces, donde Pablo niega la necesidad de obras previas a la conversión, como la circuncisión, Santiago enfatiza la absoluta necesidad de obras posteriores a la conversión. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más en el tercer punto de eso. Podríamos resumirlo así, ¿no? Yo puedo creer que soy cristiano, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿lo demuestran mis hechos? ¿Mi diario vivir demuestra que yo soy cristiano? Y debemos, por lo tanto, cuidarnos de esa fe intelectual, de una mera fe intelectual. Em, Nadie puede acercarse, decía Warren Spurgeon, ¿no? Acercarse a Cristo por fe y permanecer como antes. Y él da el ejemplo ese de una electrocución, ¿no? Como tampoco permanece sin cambio la persona que hiciera contacto con una descarga eléctrica de 220 voltios. La fe muerta no salva. Y eso es bastante decidor, ¿no? Es bastante categórico. La fe muerta no salva. La fe muerta es una fe falsa y hace que las personas confíen, eso es muy peligroso, ¿no? Confíen en una falsa esperanza de salvación. Es decir, de pronto por participar en la actividad de la iglesia, eh, da la esperanza entonces de que somos salvos, porque hacemos algo, tenemos esa salvación como garantizada. Pero si no hay una consecuencia visible, entonces estamos en problemas. Quisiera aquí agregar, segundo a los Corintios 3:5, que es un texto que nos invita a examinarnos, ¿no? Dice el apóstol Pablo, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? ¿Se dan cuenta? Entonces, es un examen necesario que cada uno de nosotros debe hacer. Ahora doy paso a mis hermanos Sergio y Patricio también para que nos compartan. Buenas noches, Iglesia. Gusto saludarles. Sí, yo creo que es la voluntad del Señor que nosotros manifestemos esas buenas obras, ¿cierto? Que son producto de una fe genuina, de una fe verdadera. Como dice Efesios 2:10, esas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Creo que un verdadero creyente sí o sí va a dar fruto de buenas obras. Pues yo me preguntaba al escuchar esta predicación, si yo soy un creyente, yo me considero un hombre que ha nacido de nuevo, ¿por qué a veces no logro manifestar todas esas buenas obras como Dios quiere que lo haga? ¿Cierto? Quizás lo hago, pero no lo hago de la forma que Dios quiere. Y bueno, creo que la falta de amor, ¿cierto? Producto de la falta de comunión con Dios, a veces me impiden manifestar esas buenas obras. También, y bueno, en lo personal, la timidez y a veces el temor a los hombres en un contexto quizás contrario, hostil, a veces me pueden llevar a refrenarme de poder manifestar estas buenas obras también, por el temor al que dirán o a las burlas, etcétera. Ahora mismo yo ando acá en el norte trabajando, compartiendo con personas que, bueno, que no son creyentes. Por la gracia del Señor tengo un compañero que es creyente y ahí uno puede conversar y sentir que alguien habla tu lenguaje. Pero a veces se torna un poco difícil compartir con personas que no comparten tu misma idea, ¿cierto? Que sus intereses son otros, sus chistes son otros, cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Eh, pero creo que esta palabra debe llevarnos a reflexionar, a evaluar nuestra fe, a determinarme a quién yo voy a agradar, a Dios o a los hombres, ¿cierto? Y creo que debemos siempre decidir agradar al Señor.
aunque mis buenas obras le molesten a quien le moleste, sea a un familiar, a alguien cercano, sea a un jefe, me cueste un trabajo. Dios preparó esas buenas obras y yo debo decidirme a transitar por ellas, sí o sí, porque es la manifestación de una fe, de la fe genuina que yo digo tener. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. En relación a nuestro primer punto que acaba de exponer el pastor, ¿cuántos de nosotros no conocemos a personas que afirman tener fe, ¿cierto? Que afirman creer en el Señor, pero solamente se quedan con eso, se quedan más bien como una afirmación más bien intelectual, por así decirlo, en donde quizás también comparten enseñanzas bíblicas, enseñanzas cristianas, pero solamente se quedan en eso. Podríamos decir que es más bien, por así decirlo, una fe incompleta, pues se quedan solamente en lo que saben. Eh, la verdadera fe transforma nuestras vidas y nuestros pensamientos, nuestras conductas. Eso es lo que transforma una fe verdadera. Nosotros no podemos ganar la salvación eh, por el servicio y la obediencia a Dios, ¿cierto? Pero tales actos demuestran que nuestra entrega a Dios es genuina, que va acompañada de nuestra fe. Las obras de servicio que nosotros hacemos con amor no reemplazan a la fe, pero sí son una muestra de nuestra fe en Cristo. Es una manifestación en cada uno de nosotros, como también se nos ha anunciado. El Señor las preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Solamente tenemos que ir en pos de las buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros. John MacArthur señala, las obras no son necesarias para obtener la salvación, pero la verdadera salvación efectuada por Dios no dejará de producir buenas obras que son su fruto. Amén. Gracias, hermanos. Volviendo sobre el segundo punto, ¿no? Una fe ortodoxa sin transformación. Eh, para los que no recuerdan o no saben, la fe ortodoxa, de manera muy sencilla, ¿no? Es la fe que es fiel a la Escritura. Eso es la fe ortodoxa, bien digo. Tal vez el ejemplo el ejemplo cercano y fácil de distinguir en nuestro contexto de una fe no ortodoxa podría ser el Evangelio de la Prosperidad, por nombrar uno así ultra conocido y denunciado. O sea, el Evangelio de la Prosperidad no es parte de la enseñanza ortodoxa de la Iglesia, por el contrario, ¿no? Y una enseñanza ortodoxa así básica y elemental, la Trinidad. O sea, indiscutiblemente la Trinidad es una enseñanza ortodoxa y para un poco graficar eso. Entonces, una fe puede ser ortodoxa, pero si no tiene evidencia de transformación, es una clase de fe también falsa, ¿sí? Dice el texto en el verso 18. Ahora bien, alguien podría argumentar. Aquí estoy leyendo de la NTV, perdón, porque me parece que nos deja más clara la idea. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces, nuestra fe, ¿no? Mi fe es algo subjetivo. Yo no te puedo mostrar a ti mi fe. A ninguno de ustedes yo no les podría decir yo poseo, qué sé yo, tal cantidad de fe, 100 unidades de fe. Eso no es demostrable, es algo subjetivo. Pero ¿qué sí es objetivo y qué se puede mostrar? Los actos, las obras. La obediencia sí es absolutamente algo objetivo y medible. Y allí no podemos entrar a discusión. Am, y la pregunta de aplicación para nosotros es, ¿de qué manera nosotros, todos los que estamos acá conectados, estamos hoy mostrando nuestra fe? ¿Qué actos de obediencia estamos haciendo? Como muy bien dice Santiago, ¿no? ¿Cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y él dice, yo las mostraré, le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces la pregunta que cada uno tiene que hacerse esta noche es cuáles son esas buenas acciones que dan cuenta de mi fe, porque eso es elemental. La ortodoxia, y aquí viene este punto más aplicado, ¿no? No es suficiente. Una buena ortodoxia no es suficiente. Y eso queda demostrado en el verso 19, donde dice, tú crees que Dios es uno, haces bien.
aquí hay un poco de un lenguaje sarcástico o irónico en Santiago, ¿no? Sobre todo al leer completo el versículo, también los demonios creen y tiemblan. Y esto tiene relación con lo que en ese contexto se distinguía como fe ortodoxa. Y yo les decía el domingo que eso de Deuteronomio 6:4, ¿no? El Shema de Israel, o escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno es. Se dan cuenta como Santiago utiliza no un argumento de segundo orden o de tercer orden, sino que utiliza un argumento que para el contexto era muy importante. Se les dice, ustedes pueden tener la ortodoxia de Moisés, pero, pero esto también lo hacen los demonios. Y los demonios lo creen y también y tienen una expresión incluso que va más allá, creen y tiemblan. Entonces Santiago le dice a este interlocutor, no, los demonios también hacen eso, pero aparte tiemblan. Hoy día estamos en el boom, tal vez, yo por lo menos no lo había visto antes, en el boom de la sana doctrina aquí en Latinoamérica, quizás con más recursos teológicos que nunca antes en la historia. Yo me atrevería a decir que es así, gracias sobre todo al Internet. Entonces, debemos nosotros, de manera particular, individual y también como iglesia, cuidarnos de hacer de esto un fin en sí mismo, de hacer del tema teológico un fin en sí mismo. Como que el tema teológico es lo que tenemos que alcanzar. No, el tema teológico siempre va a ser un medio para glorificar a Dios, un medio para obedecer a Dios, pero no es un fin en sí mismo. La teología como tal, o estudiar teología no es un fin en sí mismo, sino que es lo que nos va a permitir conocer más a Dios, ajustarnos más a su voluntad y tal como dice Santiago, llevarlo a la práctica. Que podemos acumular libros leídos, podemos acumular participaciones en seminarios, lo que sea, pero si no lo estamos viviendo, si no lo estamos llevando a la práctica, estamos como estos que Santiago está desafiando. Eh, Está bien, crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Tenemos que necesariamente manifestar a través de nuestros actos. Yo les decía el domingo, ¿no? Los demonios en este sentido quizás sobrepasan a muchos seres humanos, porque ellos no solo creen, sino que también tiemblan, y con todo ellos sufrirán eterna condenación. Y misma situación de todos aquellos que solo tienen una fe intelectual, pero no es una fe que se está haciendo evidente. Si te conformas con la idea de que Dios existe, pero no tienes una evidencia visible de obediencia al Evangelio, entonces estamos en condenación aún y no superamos a lo que hace un demonio, porque los demonios hasta tiemblan, ¿no? El inicio de la vida del creyente es también lo que expone el propio Santiago, ¿no? Es nacer por la palabra de verdad. Ahí está el inicio, ahí está lo que nos lleva a tener evidencias visibles, porque la evidencia no es que yo me propongo eh, mostrar evidencias. De hecho, gente lo puede hacer. Alguien puede llegar a la iglesia y producto del contexto empezar a mostrar ciertos cambios. Pero si esos cambios no provienen de nacer de la palabra de verdad por haber oído el Evangelio, esos cambios van a ser circunstanciales, momentáneos, y lo más probable es que esa persona termine alejándose eh, al final del camino porque no ha experimentado un nuevo nacimiento. Y eso es lo fundamental porque eso nos permite entonces seguir creciendo y desarrollándonos en la fe en el Señor. Y en el verso 20, Santiago dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Como pregunta lo mismo que venía diciendo, ¿no? Debemos ser conscientes de esta realidad y evaluar nuestras vidas de manera constante, queridos hermanos. Ese es el punto número 2. Así que dejo también ahora a mis hermanos para que nos compartan. Sí, a nosotros nos gusta muchas veces la información, ¿cierto? La teología, los datos, el manejar la doctrina correctamente, enseñarle, no sé, la correcta interpretación de algún versículo, algún hermano. Creo que eso no está mal, no está mal que nos guste eso, pero si eso no va acompañado de una transformación en mi vida, eso no me sirve de nada, ¿cierto? A veces la misma información, el aprendizaje de las escrituras, de las escrituras, bien digo, me pueden llevar a enaltecerme, a pecar de orgulloso si no tengo un corazón
quebrantado delante del Señor, un corazón humilde. Y si eso pasa, ¿cierto? Si yo me enaltezco, ya la palabra no está causando en mí lo que debiera causar, ¿cierto? Que es transformación, es humildad, mansedumbre. Yo me pregunto, del 100% de la información teológica que nosotros tenemos, de la información doctrinal, ¿cuánto es lo que realmente practicamos? Y lo más probable es que sea un porcentaje menor de lo que creemos, porque siempre nosotros avanzamos más en información que en piedad. Y bueno, yo debo evaluarme constantemente y medir cuánto he sido transformado por la palabra de Dios. Y si no estoy viviendo en esa transformación constante, debo en oración rogarle a Dios que me transforme por su palabra, ¿cierto? Porque lo que he aprendido de la palabra pueda realmente hacerlo vida en mi diario vivir, para así poder manifestar esas buenas obras que son producto de una fe genuina y que no sea una persona que se llene de información, pero sin transformación. Amén. Nuestro segundo punto, estaba pensando en la fe, y una fe verdadera siempre resulta en una vida transformada y también en buenas obras. Pensaba en cómo explicarlo y no sé si es el mejor ejemplo, pero por así decirlo, causa y efecto, en donde el efecto de una verdadera fe sería una vida transformada, sería el producir buenas obras. Eh, ¿Y qué es una vida transformada? Pensaba y meditaba en esto, ¿qué podría ser una vida transformada? Y he llegado a la conclusión en que una vida transformada es quien ya no se goza del pecado, es quien se entristece en el pecado, se entristece cuando le falla al Señor. Y pensaba también en qué es una verdadera fe. Eh, una verdadera fe eh, implica una entrega completa al Señor. No es solamente una entrega parcial, no es solamente una entrega de solamente los domingos o solamente los miércoles, sino que la verdadera fe es una entrega total de nuestra vida al Señor. Y eso en qué conlleva también en nuestras actitudes, nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Nosotros hoy en día también tenemos la libertad de poder servir al Señor con buenas obras, sabiendo de que nuestras buenas obras, por así decirlo, no estamos luchando por ganar algo, no estamos luchando por ganarnos el perdón, no estamos luchando por ganarnos la salvación. No corro con mi hermano para ganarle por algo, sino que lo hacemos como una muestra del perfecto amor que tiene el Señor en nuestra vida y que lo hacemos por su honra y lo hacemos por su gloria. Lo hacemos como una muestra del perfecto amor que tiene el Señor en nosotros. Así que como aplicación en este segundo punto, eh, nosotros debemos humillarnos delante del Señor, debemos cambiar nuestra conducta, eh, cosas que no nos hacen bien, que son pecados prácticamente, y debemos andar en las buenas obras y ser un genuino creyente. Amén, amén. El punto 3, la verdadera fe produce obras. Esta sí sería la fe verdadera, ¿no? Y Santiago pasa a poner dos ejemplos. em, y ejemplos bastante, sobre todo el de Abraham, ¿no? Con bastante importancia para el pueblo judío y bueno, para nosotros también, obviamente. Y el segundo es Rahab. Ellos dan cuenta, ¿no? De cómo luce una fe genuina que se demuestra en obras. Y sus obras son bastante particulares, en el caso de Abraham, ¿no? ¿Qué tenían en común Abraham y Rahab? Que pusieron en práctica esa fe que salva. El verso 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y ahí recordábamos, ¿no? Que esto está en Génesis capítulo 22, donde precisamente em, Abraham estaba en absoluta disposición a sacrificar a su hijo Isaac, hijo que él había recibido a través de la promesa, y en obediencia es una historia, no sé cómo decirlo, una historia que uno la lee y no sé si alguno de nosotros podría estar en los zapatos
y en el comportamiento que Abraham tiene. Siendo que Abraham, si uno lee su historia, también tuvo varias fallas y fallas no menores. Pero en ese punto el hombre no levantó ningún cuestionamiento, sino que fue a hacer lo que Dios le había mandado. Eh, Podríamos asumir que con mucha contradicción, pero él obedeció a lo que Dios le estaba mandando. Y eso nos lleva a preguntarnos de manera directa, es que si nosotros somos obedientes al Señor, eh, o tal vez si estuviésemos hoy, o si nos hubiese tocado el caso de Abraham, sabemos que eso es solamente para un ejercicio hipotético, iglesia, eh, quizás hubiésemos buscado negociar con Dios, ¿no? Quizás hubiésemos buscado buscar una alternativa más amigable, pero Abraham no, Abraham estuvo dispuesto a obedecer y esa fue la evidencia de esa fe, ¿no? Verdadera, una obediencia llevada al límite, de estar en disposición de sacrificar incluso a su hijo si era necesario. En Hebreos 11, ahí se nos dice que por la fe, ¿no? Abraham procedió de esta forma. Y el verso 19 también es interesante porque eso dice eh, que Abraham conocía a Dios. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en un sentido figurado lo volvió a recibir. O sea, eso nos habla de algo que en Génesis no está, pero que el autor del libro de los Hebreos nos lo revela, ¿no? Había cierta convicción en Abraham respecto al carácter de Dios, independiente de que él no entendía la situación. O sea, nosotros estamos obedeciendo en ese tipo de situaciones cuando a lo mejor el obedecer va a representar un perjuicio para mí. Si yo obedezco en esto, me voy a quedar sin trabajo, por ejemplo. Eh, o si yo tengo cierto comportamiento, no sé, mi jefe habla de determinada forma y yo me veo forzado a entrar en ese tipo de comunicación, no sé, vamos a estar hablando el domingo de esto, así como vulgar o soez, para entrar así como en la dinámica. No, yo estoy dispuesto a diferenciarme a pesar de que puede quedar sin trabajo, estamos hablando de cosas al límite, pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Entonces, la obediencia en este caso, como muestra de fe, nos dice que muchas veces vamos a tener que ser obedientes, aunque eso nos cueste un precio. Y eso tenemos que considerarlo, iglesia. Tenemos que, si toca ser honesto y eso te involucra a perder dinero, sé honesto, sé honesto. Si te dan mal un vuelto, si te llega un depósito a tu cuenta errado, lo que sea, tenemos que ser absolutamente honestos. Estoy lanzando algunas cosas que podrían ser prácticas para nosotros. Esta fe, ¿no? Fue la fe que nos muestra Abraham. Fue este acto de obediencia, aquí un poco más teológico el punto, pero vale la pena destacarlo. Fue este acto de obediencia al tener la voluntad y disposición de sacrificar a su hijo, el que justificó a Abraham, o más simple aún, fue salvado gracias a su obediencia a Abraham. Ese punto es importante que todos lo entendamos. No, Abraham no fue salvado por haber obedecido o por haber tenido esta obediencia sacrificial, porque la Biblia nos enseña que Abraham fue justificado antes y fue justificado también por la fe de la misma manera que somos justificados los creyentes del Nuevo Testamento. En 15:6 de Génesis dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. O sea, el punto o el tema de la justificación por fe no es algo neotestamentario. De hecho, todos los creyentes, tanto los del Antiguo como del Nuevo, se van a salvar por fe. Por fe, no hay otra forma. Por la ley ningún ser humano, dice Pablo, no va a poder justificarse delante del Señor. Entonces, Abraham fue justificado mucho antes, ¿no? Antes de este sacrificio, de esta muestra de obediencia. Entonces, eso nos lleva a meditar en que las obras son necesarias, no como un requisito para la salvación, sino como evidencia de que nuestra fe es verdadera. Es lo que pasó con Abraham, fue justificado en Génesis capítulo 15 y puso en evidencia su fe en Génesis capítulo 22. Sabemos que somos justificados por la fe y que por las obras de la ley, como yo decía antes, ningún ser humano podrá ser justificado delante de él. Romanos 3:20. El sentido de la justificación para Santiago es la fe que se hace evidente, ¿sí? Una fe que ya poseo,
se manifiesta. Y en el caso de Abraham, en la disposición de sacrificar a Isaac. En el nuestro, lo decía yo antes, ¿no? Cada vez que obedecemos al Señor, aún que eso pudiese ser perjudicial para nosotros. Tenemos esa clase de fe, debiésemos procurarla. Yo creo que ninguno la tiene completa, pero debiésemos procurarla. Pero esta justificación objetiva de la fe no es opcional. O sea, no es como que, bueno, yo tengo fe y ahí veo si de pronto se va a manifestar en obediencia a la palabra. No, 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 eso va junto. Si Dios te justificó, lo que sigue de manera inmediata es que tú muestras fruto, que tú muestras obediencia al Señor. Verso 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. La idea es que la fe maduró, ¿no? Lo que pasaba en el capítulo 15 versus Génesis capítulo 22, vemos un avance, una madurez en la fe. Y se cumplió la escritura, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La fe verdadera, bien digo, entonces actúa y es una fe también que cuando se pone por obra, es una fe que va madurando. Imagínese la madurez que alcanzó, el conocimiento que alcanzó de Dios Abraham en esta situación. Es como lo que hablamos en Santiago respecto de las pruebas, ¿no? Esas pruebas que Dios coloca, que van a hacer que nosotros seamos más pacientes y la paciencia nos va a llevar a una mayor madurez, como veíamos hace un par de semanas. Em, Según Santiago, fue el acto voluntario de Abraham de sacrificar a su hijo, Génesis 22, lo que lo justificó delante de los ojos del Señor. Y esto parece contradecir textos como Romanos 4, 2:4. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Y aquí vamos a detenernos un poquito para explicar esto. Dice en Romanos capítulo 4, verso 2:4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó a Abraham, a Dios, perdón, y le fue contado por justicia. Génesis 15. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? En el fondo, el que hace obras para justificarse delante de Dios, no se le cuenta como algo útil delante de la presencia del Señor, sino como deuda. O sea, esas obras, si no emanan de la vida de Cristo en nosotros, no tienen ningún valor. Ahora dice el verso 5, pero al que no trabaja, ¿sí? Pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Es decir, a ese que no ha hecho obras como medios para alcanzar la salvación, sino que cree en aquel que justifica al impío a través de la obra de Cristo, su fe se le cuenta como justicia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que somos justificados delante del Señor por la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Al creer. Si tú crees en la obra del Señor Jesucristo, si tú asumes que eres un pecador y vienes a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe, confiesas tus pecados y le señalas como tu único Salvador, entonces en ese preciso momento, de manera instantánea, tú eres justificado delante de los ojos del Señor. La justicia de Cristo se hace tuya. Él te imputa esa justicia y esa imputación de justicia tiene dos componentes: nuestros pecados son perdonados y la justicia de Cristo es nuestra. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, producto de ese acto de justicia y de la vida de Dios en nosotros, comenzamos a expresar obras de justicia. Ciertamente obras progresivas, ¿sí? Usted no puede pedirle a un creyente de un mes que tenga la madurez de un creyente de 10 años. Las obras son progresivas, la madurez es progresiva, el conocimiento de la palabra también lo es. Por lo tanto, en la medida que vamos adquiriendo el conocimiento de la palabra es el medio que el Espíritu Santo utiliza para ir transformándonos. ¿Se da cuenta? Em, Así que eso para distinguir el concepto de justificación de Pablo versus el concepto de justificación de Santiago, ¿no? Em, Hasta que nos damos cuenta de que Pablo utiliza a Abraham como un ejemplo de fe, proporcionando justificación inicial, ¿sí? Mientras que Santiago utiliza este ejemplo para referirse a la justificación
como muestra de obras, ¿no? Así Santiago demuestra que Abraham fue capaz de probar que su fe era real porque estuvo dispuesto a actuar según esa fe, de manera que recibió la salvación final. Las buenas obras justifican a una persona, y este es el concepto de Santiago, ¿no? Ante los demás, para que esa persona dé cuenta que es un genuino creyente. Porque lo que yo les decía antes, ¿no? El mundo incrédulo no puede ver mi justificación, no puede ver mi justificación, pero sí puede ver mis obras. ¿Se dan cuenta? La justificación por fe en la obra del Señor es, eso yo lo expliqué el día domingo, es una cara de la moneda y la manifestación en la justificación por obras que menciona Santiago es la otra cara de la moneda. ¿Sí? Siempre, siempre deben ir juntas. Y van juntas, pero no es uniforme para todos, hermano. No es que todos vamos a experimentar un cambio de 1 a 100 en 10 años, ¿no? Para todos es diferente. Obviamente ahí también hay un componente de voluntad, de disposición, de someterse al Señor, que está presente también. Nosotros tenemos que ser responsables de eso. Pablo habla de la fe cristiana, confiar en Jesús, y las obras judías, obedecer a la ley para justificarse a uno mismo. Mientras Santiago se refiere a la fe judía, monoteísmo puro, y las obras cristianas, buenas obras que surgen de la salvación, dice un comentarista. Luego se nos da el ejemplo de Rahab la ramera, ¿no? Sin tanta, no a la altura de Abraham, podríamos decir. Yo me acuerdo cuando hace años prediqué esto, yo decía que tal vez Rahab la ramera para los destinatarios y para nosotros pudiese ser un ejemplo más cercano, ¿no? El patriarca Abraham puede verse algo alejado, pero sin embargo una mujer común y corriente como esta podría ser un ejemplo más cercano para nosotros. Hebreos nos enseña la motivación detrás de su acción. Dice, por la fe. Bueno, ahí es cuando Hebreos dice por qué esta mujer hizo lo que hizo. Lo hizo por fe. Y bueno, tanto Abraham como Rahab nos muestran lo mismo, iglesia. Nos muestran su fe a través de sus obras. La pregunta de aplicación, dicho todo esto, ¿estamos nosotros en esta misma situación? ¿Estamos manifestando nuestra fe a través de nuestras obras? Debe existir una relación inseparable entre nuestra fe y nuestros actos, nuestra vida diaria. ¿Lo haremos de manera perfecta? No, no lo haremos de manera perfecta, vamos a tropezar, como también lo hizo Abraham, como lo hicieron todos los creyentes del relato bíblico, tuvieron sus problemas, sus fallas, sus tropiezos, pero lo importante es que tengamos la dirección clara, ¿sí? Lo importante es que sepamos hacia dónde vamos y contemos con las herramientas para este camino. Cuando tropieces, no te quedes en el suelo. Cuando peques, no te quedes en el suelo. Levántate, arrepiéntete, busca a alguien que te pueda apoyar, que te pueda levantar y sigue adelante. Porque ciertamente si Dios hubiese querido llamar personas perfectas, bueno, hubiese llamado tal vez ángeles, pero no hubiese llamado seres humanos. Entonces, em, hay también un matiz, ¿no? Un matiz. El camino es largo y nos equivocamos. Nos equivocamos muchas veces. Entonces no vaya a pensar usted que si no cumple a cabalidad este texto en los próximos meses está perdido. No, el Señor tiene suficiente paciencia también con nosotros, pero lo importante es saber la dirección, saber hacia dónde vamos como creyentes, disponernos, poner lo mejor de nosotros. Si en algún punto caemos, ponernos de pie, sacudirnos, pedir perdón al Señor y seguir adelante, pero no quedarnos en el suelo, no salirnos del camino. Santiago concluye su argumento, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto, es muerta, perdón. La fe sin obras es como un cuerpo sin vida. Esa es la idea principal. Y preguntas que son muy aplicativas, yo las dije el domingo, pero ahora en este contexto, asumiendo que todos los que estamos aquí somos creyentes, ¿ha habido un cambio en mi vida desde que estoy en la fe? ¿Practico buenas obras o son mis obras solo leves y ocasionales? Podríamos agregar ahí, o son mis obras solo para ser vistas, como los fariseos, ¿no? Hago obras, pero cuando me están mirando, cuando otros me están viendo. Pero ¿tengo obediencia privada al Señor?
Podríamos agregar esa pregunta. ¿Procuro crecer en las cosas del Señor? O más bien lo desestimo. ¿Se dan cuenta otros que he estado con Jesús, que la palabra del Señor está afectando mi carácter? ¿Mi carácter ha crecido como creyente? ¿O soy el mismo de hace 20 años, de 10 años? ¿O si he experimentado mejoras? Si me parezco un poquito más al Señor. Soy menos iracundo, eh, soy menos peleador. No sé, hay tantas maneras en las cuales ese avance puede ser visible, hermanos. Quiera el Señor que cada uno de nosotros lo esté viviendo. Y si no, bueno, tenemos al Señor como abogado y si a lo mejor el crecimiento ha estado medio estancado, medio difícil, en la gracia del Señor podemos venir al Señor, contarle nuestros problemas o el problema que podamos tener que nos impide crecer y venir a su palabra y encontrar ahí la guía y la dirección para seguir adelante, pero no te des por vencido. Sigue adelante. Te escuchamos, Andrés. Amén, amén, amén. Sí, sí, claro, la verdadera fe produce sí o sí obras, obras de obediencia, produce perseverancia en el tiempo y a través de los años. Creo que nosotros que somos creyentes, conforme pasan los años y vamos conociendo más la voluntad de Dios revelada en la Escritura, debiéramos crecer en obediencia constantemente. A veces el proceso es lento, pero debiéramos ir creciendo. Creo que a nosotros no nos cuesta muchas veces obedecer en las cosas básicas, ¿cierto? En las cosas básicas como congregarnos, por ejemplo, como orar, leer la Biblia, aunque igual cuesta a veces una disciplina, pero en cosas que son básicas, que no nos generan mucho esfuerzo, nos es fácil responder, ¿cierto? Pero creo que el problema está cuando tenemos que demostrar nuestra fe, nuestra obediencia en situaciones difíciles o extremas, como lo hizo Abraham, ¿cierto? Nos cuesta sobre todo cuando está en juego nuestro bienestar, por ejemplo, económico, físico, cuando hay que transar el descanso. Ahí es cuando nos cuesta obedecer un poco más. Cuando alguien, por ejemplo, le ofrece un trabajo y ese trabajo va a ser mejor remunerado, pero yo sé que ese trabajo me va a terminar apartando del Señor, igualmente lo tomo, yo ahí estoy desobedeciendo. No estoy demostrando mi fe al Señor, porque tengo que tomar alguna responsabilidad en la iglesia, ¿cierto? Tengo que comprometerme más con el cuerpo de Cristo para servir, y no quiero hacerlo porque prefiero mi comodidad. Estoy desobedeciendo también y no estoy demostrando mi fe. Creo que esta predicación, cuando la escuchaba, me llevaba a evaluarme, a evaluar la genuinidad de mi fe, eh, o quizás la genuinidad, pero también la radicalidad. Qué tan radical es mi fe que estoy dispuesto a transar, porque mi fe también a través de los años tiene que ser sacrificial, estar dispuesto a sacrificar cosas, ¿cierto? Porque si nosotros muchas veces alardeamos de las promesas eternas del Señor, que nuestra mirada está en los cielos, que lo que vivimos aquí solamente es pasajero, debemos de vivir conforme a lo que nosotros decimos, ¿cierto? Entonces esto me ha llevado ahora a evaluar mi fe, porque si yo solamente tengo una idea de Dios, ¿cierto? Pero no vivo o no manifiesto esa obediencia, esas obras que dicen relación con esa fe, estoy viviendo una contradicción, ¿cierto? Tengo que venir al Señor a arrepentirme, ¿cierto? Delante de Dios, y si soy un verdadero creyente, pedirle a Dios que me guíe por el camino de la santificación para poder producir esas obras que el Señor preparó de antemano, esas obras que el Señor quiere que yo ande. Esa es la voluntad del Señor. Amén. Amén. El que nosotros obedezcamos, ¿cierto? Es una prueba de que nuestra fe es genuina. Como mencioné también en el punto 2, nosotros hoy en día tenemos la libertad de, de poder estar en los caminos del Señor sin luchar por algo, sino que hacerlo como una muestra de su amor. Y meditaba en esto, meditaba en quienes también llevan un menor tiempo en los caminos del Señor.
en que no se comparen por quién empezó junto a usted en el camino o quién lleva un par de años más adelante que usted, sino que su única comparación debe ser respecto a la escritura. Eh, y también debe analizarse si es que su vida ha sido transformada o no, si sigue siendo el mismo de antes de conocer al Señor o su vida ha cambiado, si es que detesta el pecado y ya no se goza en él. Y también pensaba en quienes llevamos más tiempo en los caminos del Señor y en ocasiones eh, no nos evaluamos de la forma en que deberíamos en relación a la escritura. Seguimos siendo personas débiles, personas también necesitadas del Señor. También a veces necesitamos, por así como decía Pablo, también necesitamos leche, debiendo ya tener otras cosas quizás más tomadas o no sé, yo pensaba en mí y meditaba quizás a esta altura, con tantos años en los caminos del Señor, ya ciertas cosas debía haberlas superado, ya ciertas cosas debería haberlas sabido, pero debemos reconocer delante del Señor que somos personas débiles, que somos personas necesitadas, que somos personas que estamos en los caminos y fallamos constantemente. Pero lo importante es, tal como decía el pastor, es continuar, es perseverar, es obedecer al Señor y es seguir perseverando, seguir estando en los caminos del Señor, que esto no se acaba, que constantemente el Señor seguirá trabajando en nuestra vida y, y debemos obedecerle y perseverar en Él siempre. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esto. Oremos juntos, hermanos. Padre, te agradezco este tiempo que tú nos permites de reflexionar en tu palabra, de ver ciertos aspectos que pudiesen ser prácticos, de hacernos preguntas, Señor. Tenemos que hacernos preguntas cuando tú nos hablas y preguntas reflexivas que nos lleven, Señor, a cambios. Sabemos que todo es gracias a ti. Tú eres el que obra en los corazones y sabemos que también somos responsables delante de ti de responder, Señor, frente a tu mandato. Por lo tanto, ayúdanos a poder entender tu soberanía, pero también nuestra responsabilidad en este sentido, Señor. Te doy gracias por este tiempo y te pido que nos ayudes, Señor, a ser hacedores, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.